Buenas tardes a todos los que me acompañan hoy. Me llamo Dolores Ramírez Gutiérrez y tengo 78 años de edad. Nací en un pintoresco pueblito cercano a Guadalajara, pero he residido en la Ciudad de México durante la mayor parte de mi vida. Antes de sumergirnos en mi relato, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de lo que les voy a compartir, les agradecería mucho que le dieran me gusta a este vídeo y se suscribieran a mi canal. Además, me encantaría saber desde dónde me están viendo. ¿Me están acompañando desde alguna parte de México, o quizás desde otro país? Los invito a que me lo hagan saber en los comentarios. Ahora bien, retrocedamos en el tiempo hasta 1958, el año en que mi vida dio un giro trascendental. En ese entonces, yo era una joven de tan solo 21 años, madre de dos pequeños, Miguel, de 3 años, y Lupita, de 1 año, y además estaba embarazada de mi tercer hijo. Vivíamos en una humilde casita construida con adobe, ubicada en las afueras de la Ciudad de México. Mi esposo, Roberto, era un hombre muy trabajador que se esforzaba al máximo por nosotros. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo en la construcción, desde que amanecía hasta que anochecía, el dinero nunca era suficiente para cubrir nuestras necesidades. Una tarde, Roberto regresó a casa con una expresión inusual en su mirada, una mezcla de determinación y preocupación. Tomó mis manos con fuerza y con voz grave me dijo: Dolores, nos estamos muriendo de hambre con esta situación. Un amigo me contó que en Estados Unidos están contratando trabajadores mexicanos a través del programa Bracero. Me dijo que podría ganar en un solo día lo mismo que gano aquí en toda una semana. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada encima. ¿Te vas a ir? ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a pasar con nuestro bebé que viene en camino?, pregunté, las lágrimas rodando por mis mejillas mientras acariciaba mi vientre abultado, donde sentía las patadas de mi hijo de 5 meses. Solo serán 2 años, mi amor, respondió Roberto mientras delicadamente secaba mis lágrimas con sus manos ásperas. Juntaré suficiente dinero para comprar un terreno más grande, construir una casa decente y tal vez hasta abrir un pequeño negocio. Nuestros hijos merecen un futuro mejor que este. Esa noche la angustia no me permitió conciliar el sueño. Observaba a Roberto profundamente dormido a mi lado, intentando grabar cada detalle de su rostro en mi memoria, sintiendo la aspereza de sus manos callosas. Esas manos, ásperas y fuertes, que con paciencia y cariño habían edificado nuestro hogar, ladrillo por ladrillo, su bigote meticulosamente peinado y retocado antes de cada salida, y la pequeña cicatriz, testigo silencioso de una travesura infantil, justo encima de su ceja izquierda. No podía concebir la idea de los días sin su presencia, sin escuchar el eco de su risa, sin sentir el calor de sus brazos rodeando mi cintura mientras preparaba la comida. 2 semanas después, llegó el día de su partida, un día que nos obligó a despertar antes del alba. Le preparé sus frijoles favoritos, humeantes y llenos de amor, y le preparé un sencillo almuerzo para el viaje. Vistió a los niños con sus mejores galas, aunque su corta edad les impedía comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. Miguel, nuestro hijo mayor, se aferraba a las piernas de su padre, como si una premonición le revelara la larga ausencia que se avecinaba. Te escribiré cada semana, lo prometo, me aseguró Roberto mientras esperábamos, con el corazón encogido, la llegada del autobús que lo llevaría a la frontera. Y te enviaré dinero en cuanto reciba mi primer pago. Cuando el autobús, una sombra alargada, apareció en la distancia, sentí que mi alma se fragmentaba en incontables pedazos de dolor. Roberto me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, apretándome contra él como si quisiera fundirnos en uno solo. Después se agachó hasta la altura de nuestros hijos, Miguel y Sofía, y los estrechó en sus brazos. Con voz grave pero llena de cariño, le dijo a Miguel, el mayor: cuida mucho de mamá y de tu hermanita. Miguel, con solo 3 años, asintió con una seriedad increíblemente conmovedora para su edad. Lo último que vi de él fue su mano, despidiéndose desde la ventanilla del autobús que, al arrancar, levantó una gran nube de polvo que se extendía por el camino. En ese momento, no podía imaginar que esa sería la última vez que lo vería. Las primeras semanas sin él fueron terribles. Los niños no dejaban de preguntar por su papá, y yo, con el corazón destrozado, me esforzaba por contener las lágrimas mientras les explicaba que había ido lejos a trabajar para que tuviéramos una vida mejor. Por las noches, cuando los niños ya dormían, me desahogaba en silencio, llorando hasta quedarme rendida. Pero como siempre, la vida continuó su camino. 2 meses después de su partida, recibí la primera carta.
Estaba escrita en un papel arrugado con la letra irregular, pero reconocible al instante, de Roberto, quien había aprendido a leer y escribir ya de adulto. Mi querida Dolores, comenzaba la carta, el viaje fue largo y difícil, pero he llegado a California. Trabajo arduamente en los campos de fresas, bajo el sol implacable durante todo el día, pero la paga es buena. El trabajo es físico y agotador. Echo de menos ver crecer a nuestros hijos, y añoro tus comidas, especialmente el sabor de tus guisos caseros y el aroma de tus tortillas recién hechas. También extraño profundamente dormir contigo, sintiendo tu respiración suave y constante a mi lado, la cual me arrullaba hasta el sueño. Con esta carta, te envío una suma de dinero, espero que la utilices sabiamente para cubrir las necesidades de la familia. Te prometo que pronto podré enviarte más. Te amo con todo mi corazón, Roberto. Junto con la carta venían varios dólares americanos, una cantidad que nunca había visto reunida. Los guardé con gran cuidado como un tesoro invaluable y los utilicé solo para lo más indispensable: comprar leche para los niños, conseguir medicamentos cuando estaban enfermos, y adquirir materiales para reparar el techo que goteaba cada vez que llovía. Durante casi un año, las cartas y el dinero siguieron llegando de manera regular. Roberto me relataba sobre su trabajo, los compañeros que había conocido y lo diferente que era todo en ese lugar. En cada carta me reiteraba su promesa de regresar en 2 años, con el dinero suficiente para mejorar nuestras vidas. El 15 de diciembre de 1958, nació nuestro tercer hijo, y lo llamé Roberto en honor a su padre, con la esperanza de que algún día pudieran conocerse y compartir juntos. Conmovida por la noticia, escribí a mi esposo, Roberto, contándole con alegría sobre el nacimiento de nuestro hijo y adjuntando un mechón de su espeso cabello negro, un rasgo que lo hacía parecerse tanto a él. Ahora somos 4 esperándote, le escribí, detallando cómo nuestro pequeño poseía los mismos ojos y la misma nariz de su padre, como si lo hubiera conocido antes de nacer. Las semanas se transformaron en meses sin recibir respuesta. Mi preocupación crecía. Imaginaba que un cambio laboral o de domicilio había interrumpido la llegada de mis cartas, o temía que se hubieran extraviado. Con paciencia y fe esperaba su respuesta, elevando mis oraciones nocturnas por su bienestar. Tras casi 3 meses de angustiosa espera, finalmente llegó una carta, pero no era de Roberto. Era de un hombre llamado Juan Martínez, su compañero de trabajo. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Las palabras de la carta me hirieron profundamente. Roberto había encontrado a una mujer estadounidense, hija del capataz, y se había ido a vivir con ella, sin intención de regresar. Lo siento mucho, señora, creí que debía saberlo, finalizaba la desgarradora misiva. El marido de ella, al parecer, había abandonado sus obligaciones en México. A mí me pareció completamente injusto que ella siguiera esperando su regreso. Me desplomé en el suelo con la carta arrugada y apretada entre mis dedos. Mis hijos, sin comprender nada, me observaban con ojos llenos de asombro y preocupación, sin entender por qué su madre lloraba de esa manera tan desconsolada. Aquel día sentí por primera vez que se puede experimentar una agonía similar a la muerte, aunque el corazón siga latiendo implacablemente. Esa noche, después de arrebatarles el sueño a mis 3 hijos, me senté en el umbral de nuestra humilde casa, contemplando las estrellas, las mismas estrellas que probablemente Roberto estaría mirando en ese instante, quizás junto a otra mujer. En medio de ese dolor desgarrador, tomé una firme determinación: mis hijos no sufrirían las consecuencias de la ausencia de su padre. Yo sola asumiría el rol de madre y padre para ellos. No sabía cómo lo lograría, pero encontraría la forma de sacarlos adelante. Al día siguiente, con el pequeño Roberto, que apenas tenía 3 meses, en brazos, salí a la calle en busca de trabajo. La lluvia había cesado, pero las nubes grises persistían, cubriendo el cielo como si el mundo entero compartiera mi profunda tristeza. Recorrí las calles polvorientas de la colonia, entrando a cada tienda, panadería y taller, ofreciendo mis servicios. En cada puerta la respuesta era la misma: nadie deseaba emplear a una mujer joven que cargaba a su bebé y tenía a 2 niños pequeños esperándome en casa. Con el sol comenzando a descender y la fatiga apoderándose de mí, la desesperación me atenazaba. Pasé frente a un puesto de tamales humeante atendido por doña Carmela, una mujer entrada en años, de complexión fuerte, cuyo rostro revelaba las arrugas del tiempo, pero cuyos ojos irradiaban bondad. Ella me observó con atención y, con voz suave, me preguntó por qué lleva horas dando vueltas por el barrio con ese bebé, jovencita.
Sin poder evitar que las lágrimas brotaran, le conté mi situación. Doña Carmela me escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Al finalizar mi relato, me ofreció un tamal caliente y un vaso de atole humeante. Mañana ven temprano, me indicó mientras comenzaba a cerrar el puesto. Te enseñaré a hacer tamales. No es un trabajo sencillo, pero podrás estar con tu bebé y ganarás lo suficiente para alimentar a tus hijos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza iluminando mi corazón. Desconocía que aquel fortuito encuentro con Doña Carmela, en medio de mi desesperación, marcaría el inicio de un largo peregrinar de lucha y perseverancia, un camino empedrado de dificultades que me llevaría, con el tiempo, a sobreponerme a la adversidad. Mientras mis hijos, aún pequeños e inocentes, descansaban plácidamente, les hice una promesa silenciosa: la traición de Roberto, el padre de mis hijos, no dictaría nuestro destino. Anhelaba el día en que mis hijos sintieran orgullo por la fortaleza y valentía de su madre, y también aspiraba a sentirme orgullosa de la mujer en la que la necesidad y el dolor me estaban transformando. Así, con el peso de la incertidumbre y la esperanza en el corazón, comenzó una nueva etapa en mi vida, una vida que jamás habría podido prever, vendiendo tamales en las bulliciosas calles de la Ciudad de México, con mi bebé atado a la espalda y el recuerdo doloroso de unas cartas que habían dejado de llegar. Los primeros meses posteriores a la devastadora noticia sobre Roberto fueron como una pesadilla interminable, de la que no conseguía despertar. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, cuando la ciudad aún dormía y las calles se mostraban desiertas, me levantaba para iniciar la preparación de los tamales en la modesta cocina que Doña Carmela, con su generosidad, me había permitido utilizar. Mis manos, antes suaves por la rutina doméstica, ahora se transformaban con la práctica, adquiriendo la fuerza necesaria para el laborioso proceso de amasar la masa, preparar los diversos rellenos y envolver con delicadeza cada tamal en las resistentes hojas de maíz. Mientras trabajaba, el pequeño Roberto dormía plácidamente en una canasta improvisada, y Miguel y Lupita, aún demasiado jóvenes para comprender la complejidad de nuestra situación, me ofrecían su ayuda de manera instintiva. Miguel me alcanzaba las hojas de maíz, mientras Lupita, sentada en un rincón, jugaba con sus muñecas de trapo, que yo misma había confeccionado con retazos de tela vieja durante los escasos momentos de descanso. Casi todas las noches, mientras lo arropaba, Miguel me hacía la misma pregunta cargada de añoranza: ¿cuándo va a volver papá? Esa pregunta, como una daga, me traspasaba el corazón, pero aprendí a disimular el dolor. Tu papá está muy lejos, mi cielo, le respondía con ternura acariciando su cabello, está trabajando duro en otro país. Jamás reuní el coraje para revelarles la cruda realidad. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre había formado un nuevo hogar, muy lejos de nosotros? ¿Cómo hacerles comprender que aquellas cartas que esperábamos con ansias, llenas de esperanza y cariño, jamás llegarían? Opté por mantener viva en sus corazones la imagen de un padre dedicado y esforzado, un padre que algún día prometería regresar, aunque en lo más profundo de mi ser, sabía que ese reencuentro era una quimera. A pesar de la extenuación y la tristeza que me consumían, me obligaba a dibujar una sonrisa en mi rostro cada mañana, mientras ofrecía mis tamales en la esquina, cerca del bullicioso mercado. Aprendí que una vendedora con el semblante sombrío y apesadumbrado espantaba a los clientes. Los tamales saben a la emoción con la que se preparan, me había enseñado Doña Carmela, así que fingía alegría, vociferando mi mercancía: tamales calientitos, recién hechos, de pollo, de puerco, de rajas con queso. El pequeño Roberto, aún atado a mi espalda con un rebozo, crecía observando el mundo desde esa peculiar perspectiva. A veces los clientes habituales, conmovidos por nuestra situación, le obsequiaban pequeños presentes: un sonajero de madera, un dulce, una fruta jugosa y colorida. En aquellos días sombríos, la solidaridad de la gente humilde fue mi primer refugio. Habitábamos una diminuta habitación alquilada en una vecindad, un único espacio donde cocinábamos, comíamos y dormíamos todos juntos sobre un petate que extendíamos cada noche. Nuestras escasas posesiones cabían en 2 cajas de madera que había rescatado del mercado. La pobreza era nuestra constante, pero me empeñaba en ocultar a mis hijos el peso de nuestras privaciones. A finales de 1959, casi un año después de la muerte de Roberto, un acontecimiento inesperado interrumpió nuestra rutina. Mientras vendía mis tamales como de costumbre, observé a un hombre de apariencia fatigada, cubierto de polvo de viaje, acercándose. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo: era Pedro, el hermano menor de Roberto, residente en Guadalajara y a quien no veíamos desde nuestra boda.
Dolores, exclamó al verme. Por fin te encuentro. He preguntado por ti en todo el barrio. Nos acomodamos en un banco de un parque cercano, con el pequeño Roberto profundamente dormido y los demás niños correteando y jugando a pocos metros. Pedro, con una expresión que combinaba lástima y un visible rubor, me dirigió la palabra. Vine porque recibí una carta de Roberto, me comunicó finalmente después de tanto tiempo. Me pidió que viniera a verte, que te transmitiera su solicitud de perdón. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Ha regresado? ¿Está en México?, pregunté, luchando contra la mezcla de esperanza y temor que me embargaba. Pedro negó con la cabeza. No, seguía en California, pero me había escrito, relatando detalles sobre la mujer americana y su nueva vida allá. Hizo una pausa incómoda, buscando las palabras antes de proseguir. Me encargó que te diera esto. Sacó de su bolsillo un sobre amarillento y arrugado. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro encontré $100 y una breve nota que decía, para mis hijos. Lo siento. $100 por habernos abandonado, $100 por romper sus promesas, $100 por destruir nuestra familia. Observé el dinero y una combinación hirviente de ira y humillación se encendió en mi interior. No lo quiero, respondí, intentando devolverle el sobre a Pedro. Dile a tu hermano que no necesitamos su caridad. Pedro no aceptó el sobre. Dolores, piensa en tus hijos. Este dinero podría serles de gran ayuda. Roberto me aseguró que enviará más cuando pueda. Cuando pueda, repetí con amargura. O cuando se acuerde de que tiene 3 hijos en México. No, Pedro, no voy a vivir esperando las obras que quiera enviarnos cuando su conciencia se lo exija. Finalmente guardé el dinero, no por mí sino por mis hijos. Mi orgullo no tenía derecho a privarles de algo que podía mejorar sus vidas, aunque fuera solo temporalmente. Esa noche, mientras los niños dormían, lloré por última vez a Roberto. Lloré por la joven inocente que fui, por los sueños que compartimos, por la familia que nunca seríamos. Y luego, como quien entierra un cadáver, enterré también la esperanza de que algún día regresara. La visita de Pedro alteró nuevamente nuestra rutina. Antes de partir, me contó sobre su esposa, Carmen, quien cocinaba en una fonda en Guadalajara. Deberías venir con nosotros, me sugirió. Carmen podría enseñarte más sobre cocina y podrías trabajar con ella. Guadalajara podría ofrecerte más oportunidades. Durante varios días medité su propuesta. Mudarnos implicaría desarraigar a mis hijos del único hogar que conocían, aunque fuera modesto, y abandonar mi pequeño negocio de tamales, que ya tenía una clientela fiel. Pero también representaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos de Roberto que cada rincón de nuestro barrio me recordaba. Al final decidí quedarme. La Ciudad de México, con toda su crudeza, me había enseñado a sobrevivir y a encontrar mi propia fortaleza. Había demostrado ser capaz de mantener a mis hijos con el fruto de mi trabajo. Ir a Guadalajara, de alguna forma, sería volver a depender de la familia de Roberto. Decidí que emprenderíamos este camino sin ayuda. Con el dinero que Roberto me había enviado, tomé la decisión crucial que modificaría nuestra trayectoria, alquilé un pequeño local cerca del mercado. Era un espacio modesto, casi un cuarto con una única ventana que daba a la calle, pero simbolizaba el primer paso hacia una independencia real. Ya no sería simplemente la vendedora de tamales que se ubicaba en una esquina. Ahora contaría con un lugar propio y permanente donde los clientes podrían encontrarme. El día de la inauguración de mi pequeño negocio, adorné la ventana con coloridos papeles picados que había recortado con mis hijos, y coloqué un letrero pintado a mano que anunciaba, Tamales Doña Lola. Era febrero de 1960. Habían transcurrido casi 2 años desde que Roberto se fue, y por primera vez sentí que miraba hacia el futuro en lugar de lamentarme por el pasado. Los meses siguientes estuvieron marcados por un trabajo arduo y constante. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar la masa y los diversos rellenos, y a las 6 de la mañana ya tenía lista la primera tanda de tamales. Con 5 años de edad, Miguel colaboraba conmigo en la limpieza del local antes de ir a la escuela primaria, ubicada a escasas cuadras. Mientras tanto, Lupita, de 3 años, y el pequeño Roberto, con poco más de 1 año, se quedaban conmigo en el local, entretenidos en un rincón que había dispuesto para ellos, con juguetes simples y libros con ilustraciones. Paulatinamente, Tamales Doña Lola ganó renombre, trascendiendo los límites del barrio y extendiéndose a las zonas vecinas.
Mis tamales destacaban por su masa excepcionalmente esponjosa, sus rellenos generosos y un sabor intenso, resultado de una cuidadosa mezcla de especias, elaborada según una fórmula que había ido perfeccionando. Los encargos para fiestas y celebraciones comenzaron a proliferar, y algunos clientes llegaban de lugares distantes solo para adquirir mis tamales. Un día de septiembre de 1960, mientras atendía el local, un hombre elegantemente vestido, ajeno al barrio, entró. Su traje y su forma de expresarse denotaban que provenía de una zona más acomodada de la ciudad. Después de encargar una docena de tamales de diferentes sabores, el hombre, mientras aguardaba su pedido, dirigió una mirada curiosa hacia mis hijos, quienes jugaban apaciblemente. ¿Son todos suyos?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí, señor, contesté mientras preparaba los tamales para él. Miguel, Lupita y el pequeño Roberto. Luego continuó: ¿y su esposo también trabaja aquí con usted? La pregunta inesperada me tomó por sorpresa. Hacía tiempo que había evitado mencionar a Roberto, acostumbrada a dar respuestas ambiguas ante cualquier pregunta sobre él. Sin embargo, ese día, no sé por qué, decidí ser sincera. Mi esposo nos abandonó hace más de 2 años, respondí con voz firme. Se marchó a Estados Unidos y rehizo su vida allá. El hombre pareció genuinamente apenado. Lo siento mucho, expresó. Debe ser muy difícil criar a 3 niños sola. Lo es, admití. Pero hemos sobrevivido. Mis hijos nunca se han acostado con hambre y eso es lo más importante. Antes de irse, el hombre me entregó una tarjeta. Me llamo Carlos Fuentes. Soy profesor en la Universidad Nacional. Los tamales que encargué eran para una reunión con mis compañeros de trabajo. Si resultaban tan deliciosos como prometían, les aseguré que contaríamos con más pedidos suyos. En ese momento, no le di mucha importancia a ese encuentro. Había aprendido a no ilusionarme, a vivir el presente sin preocuparme por el futuro. Sin embargo, una semana después, recibí un encargo masivo, 50 docenas de tamales para un evento en la universidad. Era el pedido más grande que había tenido en mi vida y la noticia me abrumó. Como iba a preparar 600 tamales yo sola, esa noche, luego de acostar a mis hijos, me senté en la entrada de mi humilde casa, contemplando las estrellas, como solía hacer cuando necesitaba encontrar soluciones. Recordé a las mujeres que día a día compraban 1 o 2 tamales, muchas de ellas madres solas que, como yo, se esforzaban por salir adelante. Se me ocurrió una idea, ¿y si les ofrecía trabajo? ¿Y si convertíamos este desafío en una oportunidad para todas? A la mañana siguiente me reuní con 5 de mis clientas, sabiendo que compartían mis circunstancias. Les pedí ayuda con el enorme pedido de tamales, asegurándoles una remuneración justa por su esfuerzo. Todas, llenas de alegría y motivación, aceptaron. Durante 3 días, mi pequeño local se transformó en un bullicioso centro de actividad. Las 6 trabajamos incansablemente, compartiendo risas y anécdotas, brindándonos apoyo mutuo mientras nuestros hijos jugaban juntos. Por primera vez desde que Roberto se había ido, sentí que formaba parte de algo más grande que mi propia batalla por la supervivencia. Estábamos construyendo una pequeña comunidad de mujeres que se negaban a ser doblegadas por sus circunstancias. El pedido fue un éxito rotundo, profesores y estudiantes elogiaron nuestros tamales, y pronto comenzaron a llegar más encargos de la universidad y de otros lugares. Tuve que contratar de forma permanente a 3 de las mujeres que me habían ayudado. Mi humilde negocio estaba prosperando de manera inesperada. En diciembre de 1960, recibí otra carta de Roberto, esta vez acompañada de $200 y una fotografía donde se le veía junto a una mujer rubia y un bebé. Detrás de la fotografía, la inscripción rezaba: mi nueva familia. Sin embargo, el recuerdo de mis hijos en México nunca se desvanecía. Contemplé la imagen durante un largo rato. El hombre sonriente de la foto, que posaba junto a una mujer desconocida y un niño pequeño, me resultaba ajeno, un completo extraño. Ya no sentía el dolor punzante de antes al verlo, sino una curiosidad distante, casi fría. ¿Cómo podía un hombre abandonar a sus hijos y después enviar una fotografía de la familia que había construido con otra mujer, que esperaba de mí comprensión, perdón, aunque guardé el dinero destinado a los estudios de mis hijos? Tal como había hecho con el anterior, rompí la fotografía en pedazos. Consideré que mis hijos no necesitaban presenciar a su padre cargando en brazos al hijo que había elegido amar en una nueva vida.
En la víspera de Navidad de aquel año, organicé una pequeña fiesta en el local para mis empleadas y sus hijos. Adornamos el lugar con luces coloridas, preparamos ponche de frutas y por supuesto, la mesa se llenó de deliciosos tamales. Observando a nuestros hijos jugar juntos, a las mujeres conversando animadamente, sentí una profunda gratitud, un bienestar que me llenó el corazón. A pesar de los reveses que la vida nos había propinado, todas las mujeres presentes habíamos logrado sobreponernos y crear algo valioso a partir de nuestras experiencias dolorosas. Mientras servía el ponche en la celebración, María, una de las mujeres que trabajaban conmigo, se acercó y me abrazó efusivamente. Con lágrimas en los ojos me agradeció, diciéndome que antes de que la contratara, estaba considerando regresar a su pueblo porque no podía sostener a su hijo en la ciudad. Ahora, gracias a mi trabajo, sentía esperanza. Sus palabras me conmovieron profundamente porque nunca había imaginado que mi pequeño negocio, que nació de una necesidad personal extrema, pudiera tener un impacto tan significativo en la vida de otras mujeres. Esa noche, mientras mis hijos dormían profundamente después de la fiesta, me prometí a mí misma que convertiría Tamales Doña Lola en algo más grande, no solo por el bienestar de mi familia, sino también para ofrecer una oportunidad a todas las mujeres que, como nosotras, anhelaban demostrar su valía. Las cartas de Roberto continuaron llegando de manera irregular a lo largo de los años, cada una conteniendo una suma de dinero y relatos sobre su vida en Estados Unidos. Con el tiempo, estas misivas dejaron de provocarme cualquier sentimiento. Las guardaba cuidadosamente en una caja junto con el dinero que enviaba, conformando un fondo para la educación universitaria de mis hijos. Anhelaba el día en que ya adultos pudieran leer esas cartas y decidir si deseaban conocer al hombre que, aunque no presente, les había dado la vida. Entretanto, yo continuaba forjando nuestro futuro con perseverancia, trabajando día a día, con la firme convicción de que ya no esperaba cartas que me rescataran. Me había salvado a mí misma, y esa era la lección más importante que podía transmitir a mis hijos. El año 1961 representó un cambio significativo en nuestras vidas. Mi pequeño negocio, Tamales Doña Lola, comenzaba a ganar reconocimiento más allá de nuestro vecindario. A pesar de que nuestros recursos eran limitados, ya no sufríamos la escasez de alimentos y la constante amenaza de perder nuestra vivienda por falta de pago de la renta se había desvanecido. Mis 3 hijos, contra viento y marea, crecían sanos y fuertes. Miguel, con 6 años, demostraba una madurez sorprendente para su edad, comprendiendo las dificultades familiares más allá de lo que yo deseaba. Siempre atento a sus hermanos menores, me brindaba su ayuda espontáneamente. Lupita, con 4 años, irradiaba alegría, cantando y bailando sin cesar, cumpliendo con las pequeñas tareas que le asignaba, como doblar servilletas o preparar la mesa. Y Roberto, mi pequeño de 2 años, empezaba a explorar el mundo con una curiosidad insaciable. Una mañana de marzo, mientras preparaba la masa para los tamales, escuché el grito de Miguel proveniente de nuestra humilde habitación. Corrí con el corazón en un puño y encontré a Roberto con fiebre alta, su cuerpecito abrasador y sus ojitos brillantes y vidriosos. Lo alcé en mis brazos y una angustia desconocida hasta entonces me invadió, una sensación de pánico que superaba cualquier otra emoción que hubiera sentido. En ese instante comprendí la futilidad de mis logros, la insignificancia de todo el trabajo que había realizado. Nada importaba si no podía proteger la salud de mis hijos. Lupita, con el rostro surcado por lágrimas, me preguntó con voz temblorosa: «Mamá, Roberto se va a morir». Mientras, yo mojaba un paño en agua fría para colocarlo sobre la frente febril de mi hijo, intentando calmarlo. «No, mi amor», respondí con firmeza. «Claro que no», aseguré, aunque mi corazón latía desbocado por el miedo. «Tu hermanito es fuerte como un toro, solo necesita medicinas». Sin dudarlo un instante cerré el negocio, algo que jamás había hecho desde que lo abrimos, y corrí con Roberto al dispensario médico del barrio. La sala de espera estaba repleta de madres y niños visiblemente enfermos, pero la expresión del doctor al ver a mi hijo hizo que nos atendiera de inmediato. Tras explorarlo, el médico diagnosticó neumonía. Necesita antibióticos y cuidados intensivos. Debería ser ingresado en el hospital. La palabra hospitalización retumbó en mi mente pesando como un veredicto final. Éramos una familia sin seguro médico, y los gastos de una estancia hospitalaria superaban por mucho mis posibilidades económicas. El escaso ahorro que había logrado formar, gracias a las pequeñas remesas que Roberto enviaba de vez en cuando, estaba destinado a la educación de nuestros hijos. No deseaba utilizarlo a menos que fuera una emergencia.
Con mi hijo en brazos, respirando con dificultad y sintiendo el temor en mi pecho, le pregunté al doctor: «Doctor, ¿no hay ninguna otra alternativa?». Él me observó con una combinación de compasión y resignación, una expresión que ya conocía bien, la misma que solían dedicar los médicos a mujeres como yo, madres solas, sin recursos suficientes. Finalmente asintió: «Puedo recetarle los antibióticos y explicarle cómo cuidarlo en casa, pero deberá vigilarlo día y noche. Si su estado se agrava aunque sea mínimamente, deberá traerlo inmediatamente». Abandoné el dispensario con las medicinas en mi bolso y mi pequeño Roberto, febril y débil, aferrado a mí. Al regresar a mi hogar, improvisé una cama para Roberto sobre la mesa de la cocina, un lugar desde donde podría mantenerlo bajo mi cuidado mientras preparaba los tamales. No podía permitirme cerrar el negocio por más tiempo, dependíamos de ese ingreso diario para subsistir. Las 2 semanas siguientes fueron un verdadero infierno. Trabajaba sin descanso preparando los tamales y al mismo tiempo vigilando atentamente a Roberto. Por las noches la preocupación me impedía dormir profundamente, cada hora, revisaba su respiración y tomaba su temperatura. Miguel y Lupita, mis hijos, tuvieron que crecer a pasos agigantados. Les enseñé a tomar la temperatura y a identificar los signos de alarma, por si necesitaba un breve respiro. Una tarde, mientras atendía a unos clientes y Roberto dormitaba inquieto a poca distancia, una mujer entró al local. No la había visto antes. Parecía mayor que yo, quizás unos 50 años, con un rostro amable surcado por arrugas prematuras y vestida con la pulcritud sencilla de alguien que, a pesar de sus limitados recursos, se preocupaba por su apariencia. «Buenos días», dijo con una voz suave. «Me llamo Esperanza Gutiérrez. Soy enfermera en el Hospital General, y vivo a pocas cuadras de aquí. Supe que su hijo está enfermo». La miré sorprendida y un tanto desconfiada. En el barrio, todos nos conocíamos y los rumores circulaban rápido, pero no era usual que extraños se preocuparan por nuestros problemas. «Sí, mi hijo pequeño tiene neumonía», contesté con cautela. «El médico me dio medicinas y lo estoy cuidando en casa». Esperanza se acercó a Roberto y con la familiaridad de quien ha atendido a innumerables niños enfermos, le colocó una mano en la frente. «¿Todavía tiene fiebre?», preguntó. «¿Puedo revisarlo? Le aseguro que no le haré daño». Algo en su tono, en la serenidad segura de sus gestos, me inspiró confianza. Asentí y observé cómo examinaba a mi hijo con manos expertas, escuchando su respiración, revisando su garganta, palpando los ganglios de su cuello. «Está mejorando, pero muy lentamente», concluyó. «Necesita inhalaciones para que respire mejor». En el local, disponía de un simple hervidor para calentar agua. Le mostré mi humilde equipo de cocina y ella me enseñó a preparar inhalaciones caseras, utilizando eucalipto y manzanilla. Esa misma noche, tras cerrar el negocio, y siguiendo meticulosamente sus indicaciones, preparé la primera inhalación para Roberto. El resultado fue casi instantáneo, su respiración se calmó notablemente y logró dormir con más facilidad. Desde entonces Esperanza, después de su turno en el hospital, visitaba el local diariamente. Examinaba a Roberto y me daba consejos para cuidarlo mejor. En ocasiones traía consigo medicinas que, según decía, habían sobrado en el hospital, aunque yo sospechaba que las adquiría con su propio dinero. Una tarde, mientras observábamos a Roberto, ya considerablemente recuperado, jugando con sus hermanos, le pregunté: «¿Por qué me ayudas?». «Ni siquiera nos conocíamos». Esperanza respondió con una sonrisa que fusionaba tristeza y determinación, una expresión que me resultaba curiosamente familiar. «20 años atrás, yo también me encontraba en tu posición», me reveló la mujer, que ahora era madre soltera con 2 hijos, luego de que su esposo falleciera en un accidente laboral en la fábrica. Sin ayuda de nadie, casi pierde a su hijo menor por una fiebre alta que no lograba controlar. Juró que si alguna vez se cruzaba con otra madre en su misma situación, la apoyaría como nadie lo hizo por ella. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez desde la partida de Roberto, no me sentí completamente sola en mi lucha, había otras mujeres que habían recorrido ese camino, y algunas habían sobrevivido para extender una mano a quienes la seguían. Cuando Roberto se recuperó por completo, preparé para Esperanza los mejores tamales que jamás había hecho, con ingredientes especiales que normalmente no podía comprar. Era mi manera de agradecerle, no solo por salvar a mi hijo, sino por restaurar mi fe en la bondad humana. A medida que avanzábamos por 1961 y entrábamos en 1962,
mi pequeño negocio continuaba prosperando. Con el aumento constante de los pedidos grandes, pronto me vi desbordada y comprendí la necesidad de contratar más personal. Decidí seguir el ejemplo de Esperanza, mi amiga y vecina, y busqué específicamente a madres solteras del barrio, mujeres que al igual que yo, se esforzaban diariamente por sacar adelante a sus hijos sin contar con el apoyo de una pareja. Para el verano de 1962, en Tamales Doña Lola, daba trabajo a 7 mujeres, todas ellas con historias de vida similares a la mía, marcadas por la lucha y la perseverancia. Sin embargo, la prosperidad trajo consigo nuevos desafíos. Un día caluroso de agosto, mientras preparábamos un pedido especialmente grande para una boda, entró al local un hombre con un traje impecable y una actitud prepotente. Era don Aurelio, el dueño de varios negocios en el barrio, conocido por sus prácticas abusivas y su afán por intimidar a los pequeños comerciantes. Así que este es el famoso negocio de tamales que me está robando clientela, dijo, observando el lugar con desdén. Bastante miserable para la fama que tiene. Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo y me enfrenté a él con toda la dignidad que pude reunir. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?, le pregunté con la voz firme a pesar de la inquietud que sentía. Si su visita tiene el propósito de degustar nuestros tamales, le sugiero los de chile poblano con queso, son los preferidos de nuestros clientes más frecuentes. Don Aurelio, con un tono de burla, exclamó, no he venido a comprar, mujer. He venido a notificarle que esta calle ahora está bajo mi control. Todos los comercios contribuyen con una cuota semanal para asegurar su bienestar. Un escalofrío me recorrió la espalda, sintiendo la amenaza latente. Había escuchado rumores sobre extorsiones como esta, pero nunca imaginé que mi humilde negocio fuera relevante para alguien como don Aurelio. Lo siento, pero no tenemos recursos para cubrir esos pagos, repliqué con firmeza. A duras penas logramos mantener el negocio y alimentar a nuestras familias. El hombre se aproximó y pude percibir el aroma de su costosa colonia, mezclado con el olor a cigarrillo. No me está entendiendo, doña Lola, dijo con voz suave pero con claras intenciones amenazantes. Esto no es una opción. O paga la cuota, o corre el riesgo de que su negocio sufra algún contratiempo. Sería desolador que las llamas consumieran cada logro obtenido con tanto sacrificio, ¿no lo crees?, observé con angustia a las mujeres, paralizadas por el miedo, deteniendo sus tareas para contemplar la escena, y a mis hijos, completamente ajenos a la amenaza, jugando despreocupados en el rincón que había adaptado para ellos. La totalidad de lo que había edificado con tanto esfuerzo se encontraba en peligro inminente, y una profunda sensación de impotencia me invadió. Regresaré el viernes por el primer pago, anunció don Aurelio antes de partir. 200 pesos, ni uno menos. Al marcharse, las mujeres prorrumpieron en llanto y lamentos. Todas comprendían la implicación, si pagábamos, nos veríamos atrapadas en una obligación perpetua, y los escasos recursos que nos permitían sobrevivir se volverían insuficientes. Si nos negábamos a pagar, arriesgábamos la pérdida total de lo que habíamos construido. Esa noche, tras acostar a mis hijos, me senté en el umbral de la puerta, como solía hacer cuando la necesidad de reflexión me asaltaba. La situación actual, con ese hombre intentando controlar mi vida y exigiendo algo de mí, me traía a la mente con dolor mi relación pasada con Roberto, otro hombre que intentó dominarme. Me recordaba mi vulnerabilidad como mujer sola, pero ya no era la misma Dolores asustada que años atrás había visto partir a su marido en un autobús. Había superado el abandono, la pobreza y la enfermedad de mi hijo. No permitiría que un abusador arruinara lo que habíamos logrado construir. Al día siguiente, antes de abrir el negocio, convoqué a todas mis empleadas. No vamos a pagar, declaré con firmeza, y tampoco nos dejaremos intimidar. Les expliqué mi plan, iríamos a hablar con cada uno de los negocios de la calle, con aquellos que ya estaban cediendo ante las exigencias de don Aurelio. Les propondríamos unirnos y presentar una denuncia colectiva, sabiendo que solos éramos débiles, pero juntos tendríamos una oportunidad de luchar. Las siguientes 72 horas fueron una frenética carrera contra el tiempo, mientras manteníamos el negocio en funcionamiento, nos turnábamos para visitar a los demás comerciantes. Unos pocos sentían temor, otros se habían rendido ante la situación. Sin embargo, al compartir nuestra historia, al explicar que éramos madres solteras defendiendo el futuro de nuestros hijos, muchos cambiaron de parecer y decidieron apoyarnos.
Para el jueves por la noche logramos reunir a un grupo de 14 comerciantes que estaban dispuestos a presentarse en la comisaría al día siguiente. Entre todos recopilamos suficientes testimonios y pruebas de las amenazas y extorsiones que habíamos padecido. El viernes por la mañana, en lugar de abrir nuestros negocios, colocamos un cartel que decía, cerrado por asuntos comunitarios, volvemos mañana. Nos dirigimos a la comisaría en grupo, llevando con nosotros a nuestros hijos, ya que no teníamos con quién dejarlos. Al principio el oficial de guardia nos observó con desdén, como si nuestras quejas fuesen una nimiedad que interrumpía su día. Pero al ver la cantidad de personas, al escuchar una tras otra las historias, y al mostrarle las evidencias que habíamos reunido, su actitud cambió por completo. Al final, pronunció con voz firme: necesitaré que todos ustedes redacten una declaración formal y estén preparados para testificar en caso de que el asunto llegue a juicio. Pasamos el día entero en la comisaría, relevándonos para cuidar a los niños mientras cada una de nosotras rendía su declaración. Al caer la noche salimos exhaustas, pero unidas por un sentimiento de solidaridad renovado. Esa misma noche, al ir a cobrar a un negocio, don Aurelio fue arrestado. Más tarde supimos que su red de extorsión abarcaba varios barrios de la ciudad, y nuestra denuncia conjunta había sido el catalizador para que otros comerciantes se atrevieran a hablar. Esa pequeña victoria nos insufló un nuevo sentido de poder. Dejamos de ser simples víctimas a merced de los problemas, y nos convertimos en mujeres capaces de unirnos y luchar por la justicia. Los meses siguientes trajeron un crecimiento constante para Tamales Doña Lola. Una vez que el peligro de don Aurelio se desvaneció, tuvimos la oportunidad de invertir más en nuestro negocio. Adquirimos una estufa más grande para poder atender una mayor demanda, renovamos el local para que fuera más atractivo, y hasta contratamos a un joven del vecindario para que hiciera las entregas a domicilio de los pedidos más grandes. Llegó la Navidad de 1962 y, sintiendo que habíamos tenido un buen año a pesar de las dificultades, decidí organizar una celebración especial en nuestro local. Quería compartir nuestra prosperidad con la comunidad que nos había apoyado. Preparamos tamales gratuitos para las familias más necesitadas del barrio, y al ver a los niños disfrutar de la comida con tanto entusiasmo, sentí una profunda satisfacción. Además, mis propios hijos estaban creciendo bien. Miguel, que ahora tenía 7 años, se destacaba en la escuela y soñaba con ser médico. Lupita, de 5 años, demostraba un talento innato para las matemáticas, sorprendiendo a su maestra con su agilidad en el cálculo mental, y Roberto, que ya estaba completamente recuperado de su enfermedad, era un torbellino de energía a sus 3 años de edad. En ocasiones, en instantes como ese, observando a mis hijos, saludables y radiantes, a pesar de las adversidades que enfrentábamos, mi mente se dirigía inevitablemente hacia el hombre que nos había abandonado, Roberto. Me preguntaba qué pasaría por su mente si pudiera presenciar la vida que habíamos construido sin su presencia. Sentiría orgullo por los hijos que apenas conoció, experimentaría remordimiento por habernos dejado, o simplemente sentiría indiferencia, absorto en su nueva existencia, en su nueva familia. Sus cartas, aunque espaciadas en el tiempo, seguían llegando. Invariablemente incluían una suma de dinero y breves actualizaciones sobre su vida en California. Yo las guardaba sin leerlas detenidamente, destinando el dinero al fondo para la educación universitaria de los niños. Era lo único que aceptaba de él, y lo hacía únicamente porque consideraba que era lo mínimo que les debía a sus hijos. Una noche, mientras limpiábamos el local después de cerrar, Miguel me formuló la pregunta que había estado temiendo escuchar durante años: mamá, ¿por qué papá nunca viene a vernos? ¿Los papás de mis amigos viven con ellos, o al menos los visitan? Con el trapo de limpieza aún en mi mano, sintiendo el hielo de la incomprensión recorrer mi cuerpo, busqué desesperadamente las palabras adecuadas para esta conversación. Había repasado este momento en mi mente innumerables veces, pero ahora, enfrentando la realidad, todas las explicaciones me parecían vacías. Tu papá, comencé sentándome en el borde de la cama y atrayendo a Miguel hacia mí, un gesto instintivo de protección y consuelo. Tu papá tomó una decisión hace mucho tiempo. Decidió buscar una vida diferente en otro país. No fue porque no los quisiera a ustedes, me detuve, incapaz de formular una explicación que no sonara a excusa barata. Porque no te quería a ti, completó Miguel, con una intuición que me robó el aliento, revelando una verdad dolorosa. Quizás, admití finalmente con la voz temblorosa, o quizás simplemente no estaba listo para ser padre, para asumir la responsabilidad de una familia. No lo sé, hijo. Lo que sí sé con absoluta certeza, es que su ausencia no es culpa de ustedes.
Ustedes son niños maravillosos y cualquier padre, cualquier persona, estaría orgulloso de tenerlos en su vida. Miguel asintió lentamente, asimilando mis palabras con una seriedad impropia para un niño de 7 años, una madurez que me desgarró el corazón. Me sentí culpable, no debería estar enfrentándolo a esta dolorosa conversación, intentando explicar lo incomprensible a una mente tan joven. Finalmente, después de un silencio tenso, Miguel alzó la vista y dijo con una determinación inesperada: no importa, mamá. No necesitamos a papá, te tenemos a ti y tú vales por 2. Sus palabras, llenas de afecto y comprensión, inundaron mis ojos de lágrimas. Abracé a mi hijo con fuerza, agradecida por su amor incondicional, por su capacidad de ver nuestra situación, no como una carencia, sino como una fortaleza. Esa noche, ya con los niños dormidos, abrí la vieja caja donde guardaba las cartas de Roberto. Las leí todas, una por una, desde la primera que envió poco después de mudarse a California hasta la más reciente. En cada carta descubrí el retrato de un hombre que intentaba justificar su abandono, un hombre que buscaba aliviar su culpa con dinero y promesas vacías. Fue entonces cuando tomé una decisión firme: no permitiría que Roberto, con su presencia o su ausencia, continuara definiendo nuestras vidas. La separación fue un golpe duro, pero también nos obligó a descubrir una fortaleza que quizás nunca hubiéramos imaginado poseer. Mis hijos crecerían sabiendo que su amor era incondicional, que la valía de una persona no se mide por quien permanece o se marcha, sino por la capacidad de levantarse cada mañana y luchar por aquello que realmente importa. Con esa seguridad en mi corazón, me dormí en paz, consciente de que, aunque el camino aún presentaba desafíos, ya habíamos sobrevivido a lo peor y lo habíamos hecho unidos. Éramos una pequeña familia forjada en el sufrimiento, pero unida por un amor que ninguna distancia podía debilitar. El año 1963 llegó con vientos de cambio. Mi local de tamales con el tiempo se había convertido en un lugar emblemático del barrio. Ya no solo se trataba de un lugar para comprar comida, sino en un espacio donde las mujeres del vecindario se reunían a charlar, donde los niños sabían que siempre encontrarían un dulce esperándolos, y donde incluso los hombres reconocían y respetaban lo que habíamos logrado construir. En una fresca mañana de marzo, con las manos cubiertas de harina mientras preparaba la masa para los tamales, escuché la conversación de 2 de mis clientes más frecuentes. Comentaban sobre un local que recientemente había quedado desocupado a solo unas cuadras de distancia. Es una verdadera pena lo que le ocurrió a don Mateo, lamentaba una de ellas. Después de 40 años dedicados a su panadería, ahora, a causa de su enfermedad, se ve obligado a dejarlo todo. Su hijo, al parecer, no está dispuesto a continuar con el negocio, agregó la otra. Dice que la competencia en la ciudad es demasiado feroz y prefiere vender el local y mudarse con su padre a Puebla, donde tiene una farmacia. Con las manos aún dentro de la masa, me detuve a escuchar con atención. Conocía bien la panadería de don Mateo. Era un lugar espacioso con un enorme horno de piedra al fondo y suficiente espacio para colocar varias mesas. Siempre había soñado con tener un lugar así, donde la gente pudiera sentarse a disfrutar de mis tamales recién hechos, quizás acompañados de un humeante atole o un reconfortante chocolate caliente. Esa misma tarde, después de cerrar mi propio negocio, me dirigí caminando hacia la panadería, sintiendo mi corazón palpitar con fuerza en mi pecho. Un letrero pegado en la ventana, con letras claras y concisas, confirmaba el rumor que había escuchado: se vende. Sin dudarlo mucho y guiado por un impulso, anoté el número de teléfono que figuraba en el anuncio. Esa misma noche, aprovechando el silencio y la paz que reinaban mientras mis hijos dormían profundamente, saqué de su escondite mis ahorros, un pequeño tesoro que había reunido cuidadosamente. Los conté meticulosamente, billete por billete, comprobando la cantidad que había acumulado durante 4 largos años de trabajo constante y sacrificios. Aunque la suma era respetable, sentí una punzada de duda, temiendo que no fuera suficiente para adquirir un local tan espacioso y estratégicamente ubicado en el corazón de la ciudad. Al día siguiente, con el corazón latiéndome con fuerza, marqué el número y logré concertar una cita con el hijo de don Mateo, el propietario del negocio. El hombre, de mediana edad, tenía el mismo rostro amable y bonachón que recordaba de su padre, pero irradiaba una actitud más pragmática y menos nostálgica. Mi padre construyó este negocio desde cero, me explicó mientras caminábamos por el local, desvelando la historia detrás del lugar. Llegó de España sin nada más que la preciada receta del pan que le había enseñado su padre. Su voz se quebró ligeramente al continuar:
le rompe el corazón venderlo, pero su salud ya no le permite trabajar, y yo tengo mi vida establecida en Puebla. Tratando de disimular mi entusiasmo y no revelar lo mucho que me había encandilado el lugar, pregunté directamente cuánto está pidiendo por el local. Al escuchar la cifra, sentí un vuelco en mi estómago, como si el suelo se tambaleara bajo mis pies. La suma que me mencionaron era más del doble de lo que había logrado ahorrar con tanto esfuerzo. Agradecí internamente que la reunión hubiera terminado. Sentí una mezcla de decepción y alivio al mismo tiempo. Pensé que quizás sería prudente no arriesgarme a dar un paso tan grande, pero la idea de convertir la panadería en un restaurante de tamales y comida tradicional no me abandonaba. Durante las siguientes semanas, cada vez que pasaba frente al local, mi imaginación se desbocaba, me visualizaba transformándolo, veía a mis hijos ayudándome después de la escuela, a mis empleadas trabajando en un espacio digno, y a los clientes disfrutando de nuestras recetas en un ambiente acogedor, en lugar de llevárselas para comer en otro lugar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Miguel se acercó con un papel en la mano. «Mamá, encontré esto en el fondo de tu caja», me dijo, mostrándome un sobre. Lo reconocí al instante, era la última carta de Roberto, que había llegado hacía unas semanas y que, como era mi costumbre, había guardado sin abrir. La tomé con curiosidad, preguntándome qué contendría. Normalmente las cartas que me enviaba Roberto incluían una pequeña cantidad de dinero y escuetas actualizaciones sobre su vida, pero hacía ya bastante tiempo que las noticias que pudiera darme habían perdido interés para mí. Sin embargo, al abrir el sobre, la sorpresa me dejó sin respiración. Dentro hallé una suma de dinero que superaba con creces cualquier cantidad que me hubiera enviado antes, acompañada de una breve nota dirigida a mis hijos. En ella, explicaba que sus negocios en California habían prosperado y deseaba asegurarles un futuro a ellos también. Me instaba a no considerarlo un regalo para mí, sino un cumplimiento de una obligación hacia ellos. La nota, con sus palabras frías y casi crueles en su deliberada falta de cercanía, me impactó profundamente. Pero el dinero, precisamente ese dinero que me faltaba, era exactamente la cantidad necesaria para completar el pago de la panadería de Don Mateo. Esa noche la falta de sueño me atormentaba, dividida entre mi orgullo y la oportunidad que se presentaba. Debería invertir ese dinero, una suma considerable, en la expansión de mi negocio, la cual representaría un crecimiento significativo, o debía, por el contrario, guardarlo celosamente para la educación de mis hijos. Tal como había hecho con cada remesa anterior que Roberto, su padre, nos enviaba, ¿no sería, al fin y al cabo, la expansión del negocio una forma de asegurar su futuro? Finalmente, decidí que lo mejor era compartir mis inquietudes con ellos. A la mañana siguiente reuní a mis 3 hijos alrededor de la mesa del desayuno, con el aroma del café recién hecho inundando la cocina. «Tengo algo importante que contarles», les dije y les expliqué con detalle sobre la panadería de Don Mateo, que se había convertido en mi sueño de convertirla en un restaurante próspero, y sobre la suma de dinero que su padre, desde lejos, había enviado. «Este dinero es para ustedes», les aclaré enfatizando la importancia de su destino, «y quiero que sepan que si lo utilizo para adquirir el local, es una inversión directa en nuestro futuro familiar, pero la decisión final debe ser tomada entre todos nosotros». La respuesta más inesperada vino de Miguel, quien, a sus 8 años, me sorprendió con su madurez. «Mamá, yo creo que deberías comprar el restaurante. Tú siempre insistes en que estudiar es crucial para conseguir un buen empleo, pero tú ya tienes un buen trabajo vendiendo tamales. Si tuviéramos un restaurante más grande, podríamos ganar más dinero y nosotros podríamos ayudarte cuando fuéramos más grandes». Lupita, con 6 años, se enfocó en los aspectos prácticos. «Podré tener mi propia mesa para hacer la tarea después de la escuela y también venderemos dulces». Roberto, el más pequeño con solo 4 años, solo preguntó: «¿Habrá más espacio para jugar que en nuestra casa?». Sus reacciones me causaron una sonrisa. Mis hijos, a pesar de su corta edad, entendían el valor del trabajo y la importancia de construir algo juntos. Ese mismo día llamé al hijo de Don Mateo y le hice una oferta de compra. Después de una corta negociación, aceptó mi precio, que era un poco más bajo de lo que había pedido inicialmente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Tras la firma de los documentos de compraventa, obtuve los permisos esenciales para transformar el negocio, e inmediatamente inicié las reformas al local. El enorme horno de panadería, pieza central del lugar, se conservó, pero su propósito cambió. Ahora serviría para hornear tamales en cantidades significativamente mayores a las que podíamos producir previamente. Ampliamos la cocina,
colocamos mesas y sillas modestas pero cómodas, y pintamos las paredes con tonos vibrantes que evocaban los ingredientes clave de nuestra cocina, como el rojo intenso del chile, el verde aromático del epazote y el amarillo brillante del maíz. El día de la inauguración de Doña Lola, el restaurante amaneció radiante con un sol esplendoroso que auguraba un futuro prometedor. Habíamos extendido invitaciones a todo el vecindario y, desde las primeras horas, una larga fila de personas aguardaba ansiosamente la apertura. Mis empleadas, ahora 10 mujeres en total, cada una con experiencias de vida que resonaban con la mía, se desplazaban ágilmente entre las mesas, sirviendo tamales humeantes, atole, champurrado y algunas novedades en el menú, como el pozole y las enchiladas. En el extremo más discreto del restaurante, un pequeño altar presidía la imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien siempre había encomendado mis plegarias en los instantes más oscuros. A su lado, una fotografía de mi madre, fallecida sin llegar a conocer a mis nietos, pero cuyas recetas y consejos culinarios eran la esencia misma de mis creaciones en la cocina, ocupaba un lugar central. Mirando a mi alrededor, observaba a las familias departiendo alegremente, a mis hijos correteando entre las mesas, regalando dulces a los demás niños, y a mis empleadas, radiantes de satisfacción por lo que juntas habíamos conseguido. Una emoción desconocida hasta entonces me invadió por completo. No era simplemente felicidad, sino algo más profundo, una sensación de plenitud absoluta. Era la certeza de haber transmutado el sufrimiento y la soledad en algo bello y floreciente. Los años siguientes fueron de progreso ininterrumpido. Para 1965, el restaurante Doña Lola ya no era un secreto solo en nuestro barrio, sino un referente culinario reconocido en gran parte de la Ciudad de México. El menú se había diversificado, incorporando desayunos mexicanos clásicos, platos fuertes para el almuerzo y cenas más ligeras para la noche, aunque los tamales, que nos habían hecho famosos, seguían siendo nuestro plato estrella. Mis hijos Miguel, Lupita y Roberto crecían fuertes y saludables. Miguel, con 10 años, mostraba un interés particular por la administración del negocio, especialmente por las finanzas. Lupita, con 8, recordaba los pedidos de los clientes asiduos con una exactitud asombrosa, anticipándose a sus solicitudes, y Roberto, de 6, cautivaba a todos con su personalidad alegre y extrovertida, entablando conversaciones con los comensales como si fueran amigos de toda la vida. Un día de julio de 1965, mientras me encontraba en la cocina, preparando un pedido especial para una celebración, Lupita irrumpió: mamá, hay un señor que dice que es nuestro papá. Sentí que el tiempo se detenía. Durante 7 largos años había imaginado este momento, lo había temido y secretamente lo había anhelado. Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo. Después de secarme las manos en el delantal, eché un vistazo rápido a mi reflejo en el pequeño espejo colgado en la cocina. Ya no era la muchacha temerosa que Roberto recordaba. A mis 32 años, mi rostro reflejaba las arrugas y cicatrices del trabajo arduo, pero también la determinación que había forjado en mí. Al salir al comedor, lo divisé al instante. Estaba sentado en una mesa apartada al fondo, impecablemente vestido con un traje que delataba su éxito económico. Nuestras miradas se encontraron a través del bullicio, y en sus ojos pude leer sorpresa, pero también algo más, quizás arrepentimiento. Con paso firme y consciente de que todos los comensales nos observaban, me dirigí hacia él. Los clientes más fieles, quienes conocían las circunstancias de mi vida, sabían de la ausencia del padre de mis hijos, y ahora, tensos, contenían la respiración anticipando el encuentro que estaba a punto de tener lugar. Al llegar a su mesa, simplemente pronuncié su nombre: Roberto. Él, poniéndose de pie, respondió con el nombre que solía ser mío: Dolores. Te ves diferente. Han pasado 7 años, le contesté. Las cosas y las personas cambian. Un silencio incómodo, denso como una niebla, se instaló entre nosotros. Sentía la urgencia de decir tantas cosas, de expresar los reproches acumulados, de formular las preguntas que me atormentaban sin respuesta, pero a pesar de ello, una extraña paz se asentó en mi interior, como si al verlo ahí frente a mí, el fantasma que había dominado mis pensamientos durante años finalmente se materializara y, al hacerlo, perdiera su poder. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó finalmente, su voz contenida. Hay cosas que necesito explicarte, que quiero que entiendas. Miré alrededor. El restaurante estaba lleno, y mis empleadas me observaban con preocupación. Mis hijos, curiosos y cautelosos, permanecían a una distancia prudente observándonos. Aquí es donde he construido mi vida ahora, Roberto, respondí con voz tranquila.
No oculto nada a quienes me rodean. Puedes decir lo que necesites aquí mismo. Pude percibir la incomodidad reflejada en su rostro. El hombre acostumbrado a tener el control, ahora se encontraba en mi terreno, sujeto a mis condiciones. Finalmente rompió el silencio. He venido a conocer a mis hijos. Sé que no tengo derecho, pero tienes razón. Lo interrumpí suavemente. No tienes derecho, pero ellos sí tienen derecho a conocerte si así lo desean. Luego llamé a los niños, quienes se acercaron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Les había hablado de su padre lo suficiente para que supieran quién era, pero sin profundizar en los dolorosos detalles de su abandono. Miguel, Lupita, Roberto, dije con voz clara, este es su padre, Roberto Martínez. Los tres observaron al hombre frente a ellos con diferentes expresiones. Miguel, el mayor, lo miraba con una seriedad que me recordaba a mí misma, mientras que Lupita, siempre la más sensible, parecía a punto de romper en llanto. El pequeño Roberto, nombrado así en honor a su padre pero que nunca lo había conocido hasta ese momento, exhibía una curiosidad ingenua. Con una voz temblorosa, el niño Roberto pronunció un simple «hola». Han crecido mucho, eso es lo que hacen los niños, respondí, intentando que mis palabras tuvieran un impacto específico. Crecen, cambian, aprenden, incluso sin un padre presente. Si bien mis palabras lograron el efecto deseado, la satisfacción que anticipaba no llegó. En su lugar, sentí una inesperada compasión por aquel hombre que se había perdido la oportunidad de ser testigo del crecimiento de sus hijos, de participar en sus vidas, de recibir su incondicional afecto. La conversación que siguió fue tensa, aunque respetuosa. Roberto narró a sus hijos sobre su vida en California, su exitoso negocio de importación de artesanías mexicanas y la gran casa que poseía cerca de Los Ángeles. Sin mencionar a su esposa estadounidense ni a los hijos que había tenido con ella, y respetando su silencio, yo tampoco indagué al respecto. La historia de Roberto y yo, esa parte compleja de nuestras vidas, se la contaría a mis hijos cuando fueran adultos, si alguna vez mostraban interés en conocerla. Después de que él, con la promesa de mantenerse en contacto y de regresar a visitarlos, se despidió de los niños y se fue, me quedé sola en la cocina silenciosa. El restaurante ya había cerrado sus puertas hace mucho, pero yo no podía regresar a casa. No aún. Necesitaba asimilar lo que acababa de ocurrir, el final inesperado de un capítulo que había persistido por tantos años. Para mi sorpresa, no sentía odio hacia Roberto. Tampoco amor, por supuesto. Lo que experimentaba era una vaga sensación de agradecimiento. Si él no se hubiera ido, si hubiera cumplido su palabra de volver dentro de 2 años, probablemente ahora viviríamos en una modesta casa, dependiendo de su empleo en la construcción, y yo, como era costumbre en mi época, estaría dedicada por completo a las tareas domésticas. El abandono, que en aquel entonces había sido la peor pesadilla imaginable, me obligó a buscar una fortaleza interior que desconocía tener. Me impulsó a construir algo propio, un proyecto que ahora sostenía no solo a mi familia, sino también a muchas otras. Me obligó a descubrir la verdadera identidad de Dolores Ramírez, más allá de ser simplemente la esposa de Roberto Martínez. Mientras apagaba las luces de la cocina, lista para regresar a casa, donde mis hijos ya dormían bajo la atenta mirada de María, mi empleada de mayor confianza, reflexioné sobre todas las mujeres que habían cruzado las puertas de mi restaurante a lo largo de los años. Algunas, como yo, habían sido abandonadas o enviudadas, luchando por sacar adelante a sus hijos. Otras enfrentaban circunstancias distintas, pero igualmente difíciles. Todas, sin excepción, compartíamos la experiencia de enfrentarnos a un mundo que no había sido diseñado para que las mujeres triunfaran solas. Y a pesar de todo, lo estábamos logrando. Con cada tamal que cocinábamos cada día, y con cada cliente que salía feliz de nuestro restaurante, comprobábamos una y otra vez que era posible superarlo todo. Demostrábamos que el abandono, la traición y el dolor no tenían que ser el final, sino en ocasiones el inicio de una historia más rica y significativa. Con esa convicción firme cerré la puerta de aquel restaurante, que había nacido de la necesidad más apremiante y se había convertido en el símbolo de todos nuestros logros. Mañana, sabía, sería otro día de trabajo duro, de desafíos constantes, de pequeñas victorias y quizás de nuevas decepciones. Pero ya no estaba sola, tenía a mis hijos, a mi comunidad de mujeres fuertes y sobre todo, la certeza inquebrantable de mi propio valor, algo que nadie podría arrebatarme jamás. El camino, desde vender tamales en la calle hasta tener mi propio restaurante, había sido largo y arduo.
Sin embargo, cada paso, cada sacrificio, cada lágrima derramada en secreto, para que mis hijos no vieran mi sufrimiento, había valido cada esfuerzo. Cuando alguien en la Ciudad de México pronunciaba el nombre de Doña Lola, ya no se imaginaban a una mujer sola, marcada por el abandono y el engaño. En lugar de eso, la recordaban como la mujer que, tras el fracaso de un sueño, había creado algo bello y significativo, alguien que había convertido el sufrimiento en fuerza y la necesidad en una nueva oportunidad. Esa capacidad de resiliencia, más que cualquier otra cosa, era el legado que deseaba transmitir a mis hijos, la convicción de que sin importar las veces que la vida nos golpee, siempre podemos ponernos de pie, con la frente en alto y el corazón dispuesto a seguir adelante. Después de la inesperada visita de Roberto, los años siguientes trajeron una tranquilidad inusual a nuestras vidas. El restaurante iba bien, mis hijos crecían sanos y aprendían a valerse por sí mismos, y yo había alcanzado un equilibrio que nunca imaginé posible. En las noches, mientras miraba el negocio que con tanto esfuerzo había levantado, me asaltaba la duda: ¿sería todo esto posible sin el abandono que me había destrozado el alma? El año 1967 fue un punto de inflexión en nuestras vidas. Mi hijo mayor, Miguel, celebraba sus 12 años y empezaba a manifestar un interés profundo por la medicina, un interés que había germinado años atrás, cuando Roberto, su hermano menor, enfermó de neumonía. La influencia de Esperanza, la enfermera que nos asistía en el restaurante, fue crucial. Miguel la seguía a todas partes, absorbiendo información sobre medicinas, tratamientos y anatomía, preguntas complejas que dejaban atónitos a quienes las escuchaban. Esperanza con orgullo afirmaba: este niño será médico, tiene la curiosidad y la compasión necesarias. Sus palabras, como un bálsamo, resonaban en mi interior, acariciando un sueño, un médico. Mi hijo Miguel, un muchacho que desde su nacimiento en la pobreza había enfrentado la crudeza del hambre y el abandono, abrigaba el anhelo de convertirse en médico y aliviar el sufrimiento de los demás. Yo, su madre apenas con estudios primarios, me preguntaba con inquietud cómo podría ayudarlo a alcanzar una meta tan elevada. Un día, mientras terminábamos las tareas del restaurante al anochecer, Miguel se acercó a mí, sosteniendo un folleto en sus manos. Era la propaganda del Instituto Nacional de Medicina Preparatoria, una escuela secundaria especializada y reconocida, dedicada a preparar a los jóvenes para futuros estudios de medicina. Con voz firme, Miguel me declaró: quiero presentar el examen de admisión, mamá. Sé que es difícil, pero Esperanza dice que tengo posibilidades si estudio mucho. Recibí el folleto sintiendo un ligero temblor en mis manos. El costo de la matrícula era considerable, superando por mucho lo que habíamos invertido en educación hasta entonces. Además, consideraba los gastos adicionales, uniformes, libros y el transporte diario a la escuela, ubicada en el extremo opuesto de la ciudad. Miré a Miguel, mi adorado muchacho, y busqué las palabras correctas, cuidando no truncar sus esperanzas. Esa escuela, reservada para los hijos de familias adineradas, los vástagos de médicos y abogados, y los niños de mujeres valientes que como yo habían forjado un negocio desde cero, me pareció inaccesible. La certeza en sus palabras, una seguridad que me dejó sin aliento, me interrumpió bruscamente. Recordé tus propias palabras, las de siempre, que afirmaban que con esfuerzo y dedicación podíamos alcanzar cualquier meta. ¿Por qué no habría de aplicarlo a mí mismo? El reflejo de mis propias enseñanzas, devueltas como un espejo, me obligó a guardar silencio. ¿Quién era yo para truncar los sueños de mi hijo cuando yo misma había desafiado todas las expectativas? Finalmente asentí: presentarás ese examen, y si te aceptan, encontraremos la forma de pagarlo, aunque tenga que trabajar día y noche. La sonrisa de Miguel iluminó la estancia. Esa noche, observándolo estudiar bajo la tenue luz de la lámpara hasta altas horas, me prometí a mí misma que ninguno de mis hijos vería sus sueños frustrados por falta de dinero. No después de todo lo que habíamos sacrificado, no después de todo lo que habíamos construido. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. Miguel se sumergía en sus estudios con una pasión que me colmaba de orgullo, equilibrando sus libros con su valiosa ayuda en el restaurante familiar. Lupita, ya con 10 años, demostró una madurez sorprendente, asumiendo más tareas en casa y en el negocio para liberar a su hermano de responsabilidades y permitirle enfocarse en sus estudios. Y el pequeño Roberto, con tan solo 8 años, nos dejaba boquiabiertos con su prodigiosa habilidad para los números, manejando las cuentas del restaurante con una exactitud que muchos adultos envidiarían. Por mi parte, me esforzaba incansablemente por mejorar nuestra situación económica.
Ampliamos el horario de atención del restaurante, empezamos a ofrecer servicios de banquetes para celebraciones y eventos especiales, e incluso emprendí la venta de una pequeña línea de tamales empacados que distribuíamos en tiendas de abarrotes de vecindarios más prósperos. Finalmente el día del examen amaneció con un clima gélido y una persistente lluvia. Acompañé a Miguel hasta las puertas del instituto, sintiendo ambos una mezcla de nerviosismo y determinación. Mientras observaba a Miguel adentrarse en el imponente edificio de piedra y cristal, me transporté a la joven llena de miedo que fui, hace casi 10 años, viendo a Roberto partir en un autobús. En aquel entonces sentí que mi mundo se desmoronaba. Pero qué diferente era la situación ahora, contemplando a mi hijo, en sus primeros pasos hacia un futuro prometedor, no sentía desesperación, sino una profunda esperanza. «Estaré aquí cuando salgas», le susurré besando suavemente su frente. «Pase lo que pase, estoy inmensamente orgullosa de ti». Las 3 largas horas que duró el examen se sintieron como una eternidad. Recé, caminé bajo la persistente llovizna, compré un café que apenas probé y finalmente lo vi salir de entre la multitud de aspirantes. Su rostro, inicialmente serio y concentrado, se iluminó con una amplia sonrisa al verme. «¿Cómo te fue?», pregunté abrazándolo con fuerza. «Creo que bien», respondió con cautela. Había preguntas muy difíciles, pero creo que las contesté todas. Ahora solo quedaba esperar el veredicto. Esa espera, que se extendió por un mes completo, no detuvo la vida, el restaurante continuó funcionando, los otros niños demandaban mi atención, las facturas seguían llegando, y los pequeños triunfos y desafíos del día a día continuaron su curso. Un día de mayo al amanecer, llegó la ansiada carta. Miguel, con las manos temblorosas por la emoción, la abrió lentamente bajo la mirada expectante de todos nosotros, conteniendo la respiración. «Entré», susurró Miguel, incrédulo y emocionado. «Entré». El júbilo que estalló a continuación fue sencillamente indescriptible. Hubo abrazos efusivos, lágrimas de alegría y gritos de júbilo que llenaron el aire. Mis empleadas, que habían seguido todo el proceso con la misma dedicación e interés con la que se involucrarían en un asunto familiar, se sumaron a la celebración. Esa noche, en señal de júbilo y para conmemorar el éxito, cerramos el restaurante y organizamos una pequeña fiesta. Mientras observaba a mis 3 hijos bailar juntos, una profunda emoción me embargó. Por primera vez me permití sentir plenamente el orgullo por lo que habíamos conseguido, no solo la supervivencia, que había sido nuestra meta inicial, sino algo mucho más valioso, la posibilidad de soñar y aspirar a un futuro distinto. Pero poco a poco, la euforia dio paso a la cruda realidad, a las preocupaciones prácticas que nos esperaban. Junto con la carta que confirmaba la admisión de Miguel, recibimos una detallada relación de gastos, la matrícula, los uniformes, los libros de texto, y los materiales necesarios para las clases de laboratorio. Sumando todo, la cantidad era considerable, y aunque no nos resultaba del todo inalcanzable, implicaría un gran esfuerzo y ajuste en nuestro presupuesto familiar. Esa noche, después de que los niños ya estaban dormidos, me dirigí al cofre donde guardábamos los ahorros de la familia y el dinero que Roberto, esporádicamente, nos enviaba para los niños. Revisé la cantidad que allí había guardada, que si bien era respetable, usarla para la educación de Miguel significaría posponer otros planes importantes, como la expansión del restaurante en la que tanto había estado trabajando, o la posibilidad de mudarnos a una casa más grande, que habíamos soñado para la familia. Mientras observaba los billetes, cuidadosamente organizados y representando todos nuestros ahorros, mi mente viajó al pasado y me transportó a mi propia infancia. Yo, hija de humildes campesinos, solo había podido ir a la escuela hasta los 12 años. Mi padre, con la firme creencia de que una niña no necesitaba más conocimientos que leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas, me sacó de la escuela. Las mujeres están hechas para el hogar, solía decir, sin malicia, pero con la convicción de quien da por sentada una verdad innegable. Recordé con un dejo de amargura, cuántas veces había anhelado tener la oportunidad que ahora se presentaba ante Miguel, mi hijo. Cuántas puertas se me habían cerrado, cuántas oportunidades había perdido, por no haber tenido una educación más allá de la primaria. La decisión era clara e inamovible. Utilizaríamos cada centavo ahorrado para la educación de Miguel y yo, con aún más empeño, redoblaría mis esfuerzos en el trabajo para reponer ese dinero. Lupita y Roberto, nuestros otros hijos, también merecerían las mismas oportunidades cuando llegara su momento. Septiembre de 1968 trajo consigo una ola de cambios y esperanzas.
Miguel, lleno de orgullo, comenzó sus estudios en el instituto, luciendo el uniforme que habíamos adquirido con tanto sacrificio. El trayecto a la escuela era una odisea diaria, un viaje extenso y laborioso que le obligaba a despertarse a las 5 de la mañana para asegurar su puntualidad en las aulas. A pesar del agotamiento que esto implicaba, nunca pronunciaba una queja, demostrando una comprensión del sacrificio que superaba la de muchos adultos. Paralelamente, el restaurante familiar vivía un periodo de expansión. La reputación de nuestros tamales y otros platillos típicos mexicanos se había propagado más allá de los límites del vecindario. Empezamos a recibir clientes de áreas más prósperas de la ciudad, así como turistas extranjeros ansiosos por degustar la verdadera cocina mexicana. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo nuevos problemas. Algunos restaurantes más grandes y consolidados nos veían como una amenaza y no todos competían de forma honesta. Un día, descubrimos que alguien había propagado rumores sobre supuestas condiciones antihigiénicas en nuestra cocina, lo que provocó una inspección inesperada por parte de las autoridades sanitarias. A pesar de haber mantenido siempre una limpieza y organización impecables en el establecimiento, la inspección gubernamental se presentó como una oportunidad para exhibir la excelencia de nuestro negocio. Sin embargo, un evento imprevisto me hizo considerar la vulnerabilidad de todo lo que habíamos logrado: un simple rumor malicioso, una enfermedad inesperada, o incluso un accidente fortuito podrían devastar en cuestión de días lo que habíamos construido con años de esfuerzo y dedicación. Sentí la necesidad imperiosa de proteger nuestro patrimonio, diversificar nuestras actividades y asegurar el futuro de la empresa, lo que me llevó a tomar una decisión trascendental. Me inscribiría en cursos nocturnos para obtener mi certificado de educación secundaria, y a mis 35 años regresaría a las aulas, no como la niña insegura del pasado, sino como una empresaria resuelta a adquirir los conocimientos necesarios para impulsar mi negocio. Las primeras semanas de estudio resultaron extremadamente difíciles y exigentes. Tras una jornada exhaustiva en el restaurante, me encaminaba a la escuela nocturna, donde compartía clases con estudiantes que por diferentes motivos habían interrumpido sus estudios. Muchos me observaban con curiosidad, algunos con respeto, y otros tal vez se preguntaban qué hacía una mujer de mi edad, Dolores Ramírez, sentada entre ellos, tomando apuntes con la misma dedicación que ponía en refinar una receta culinaria. Regresaba a casa pasada las 10 de la noche, cuando mis hijos ya dormían, cuidados por María, mi empleada de confianza, que ahora residía con nosotros y era un miembro indispensable de nuestra familia. A veces, en la tranquilidad de la noche, al repasar mis cuadernos, me sorprendía a mí misma: Dolores Ramírez, la mujer que alguna vez había creído que su vida se acababa tras el abandono de su marido, ahora estudiaba álgebra y literatura, además de administrar un restaurante próspero y criar a 3 hijos. El mundo que nos rodeaba también experimentaba cambios significativos, y el año 1968 fue particularmente convulso para México. Los Juegos Olímpicos, programados para octubre, habían convertido a la ciudad en el foco del mundo, aunque también habían agudizado las tensiones sociales que ya existían. Jóvenes universitarios protestaban contra el gobierno, exigiendo mayor democracia y el fin de la represión. El ambiente era tenso y en ocasiones el ruido de las manifestaciones llegaba hasta nuestro restaurante. En medio de esa atmósfera de agitación, nuestro modesto establecimiento se transformó en un refugio para muchos, un espacio donde, por el costo de un plato de comida casera, se podía hallar un instante de tranquilidad y normalidad. Empezamos a ver rostros desconocidos, estudiantes, trabajadores, familias enteras que buscaban no solo saciar su hambre, sino también sentirse seguros en un ambiente acogedor. Una tarde de octubre, mientras atendíamos a los comensales, escuchamos disparos lejanos. Era el día 2 y a escasos kilómetros de distancia, se estaba llevando a cabo lo que después conoceríamos como la masacre de Tlatelolco. El temor se propagó velozmente entre los clientes del restaurante, muchos de los cuales tenían hijos o familiares participando en la protesta estudiantil. Con voz decidida, les imploré: no salgan. Quédense aquí hasta que sea seguro. Esa noche la comida y el café serían cortesía de la casa. El restaurante se transformó en un refugio improvisado. Algunos se quedaron hasta altas horas de la madrugada, pegados a una radio portátil, escuchando las noticias con angustia por el bienestar de sus seres queridos. Mientras tanto, yo preparaba más café, más tamales, más consuelo en forma de comida caliente, con el corazón encogido al pensar en el futuro de México que les tocaría a mis hijos.
Cerca de las 3 de la mañana, cuando finalmente pudimos cerrar, me senté sola en la cocina vacía, extenuada, pero incapaz de conciliar el sueño. Mis pensamientos se dirigían a los padres que esa noche habían perdido a sus hijos, a las madres que aguardarían inútilmente el retorno de sus estudiantes. La pena que sentí por el adiós de Roberto, quien me dejó, se me antojó insignificante de pronto, al compararla con otras desgracias y pérdidas que vi después. A pesar de ello, ese dolor había sido mi profesor más estricto y más provechoso, me había enseñado a ser autosuficiente, a trazar mi propio rumbo, y a hallar entereza donde solo había desazón. Pero esa no era la enseñanza que deseaba dejar a mis hijos, ni la amargura ni el rencor, sino la convicción de que incluso de las situaciones más dolorosas podían surgir oportunidades inesperadas. Los años siguientes fueron de crecimiento. Miguel siguió destacando en sus estudios, Lupita encontró su vocación en la gastronomía, y empezó a crear nuevas recetas para el restaurante, y el pequeño Roberto reveló un talento natural para los negocios que me asombraba cada día. En 1970, a mis 37 años, terminé mi educación secundaria, recibiendo mi título con una mezcla de orgullo y humildad, pues el camino no había sido fácil. Tras noches de desvelo y frustración, empapaba mi almohada con lágrimas al enfrentarme a problemas matemáticos que parecían infranqueables. A pesar de las mañanas en las que llegaba al restaurante con los ojos hinchados por el estudio nocturno, perseveré. Finalmente, la conquista de esas dificultades me otorgó una confianza renovada en mis habilidades, una confianza que trascendía los límites de la cocina. Con los conocimientos adquiridos, pude impulsar el negocio de maneras que jamás había contemplado, conseguimos contratos para proveer almuerzos a compañías, lanzamos una pequeña línea de productos envasados que se vendían en tiendas especializadas y, además, empecé a impartir clases de cocina tradicional mexicana los domingos por la tarde, compartiendo recetas ancestrales que habían sido tesoro familiar. La vida, que antes me había parecido un sendero angosto y oscuro, se convirtió en un horizonte vasto y prometedor, rebosante de oportunidades. Todo empezó con una traición, un abandono que en su momento me sumió en la desesperación, creyendo que era el final de todo. Sin embargo, al mirar atrás comprendí que había sido el punto de partida, el impulso que me llevó a mi verdadera vida. En 1972, cuando Roberto reapareció en nuestras vidas, no sentí ni odio ni agradecimiento. Lo que experimenté fue una serena tranquilidad, similar a la sensación de reencontrarse con un personaje de una novela leída hacía mucho tiempo. Vengo a México por negocios, me explicó, y quería ver a los niños, que ya no lo eran tanto. Miguel, con 17 años, estaba a punto de terminar el bachillerato y planeaba estudiar medicina. Lupita, con 15 años, era una adolescente preciosa y resuelta, y se desenvolvía con maestría en la cocina del restaurante, casi tan bien como yo. Y Roberto, con 13 años, gestionaba las finanzas del negocio con una exactitud sorprendente. Les di tiempo para que conversaran con su padre, para que pudieran compartir con él detalles sobre sus vidas, sus éxitos y sus aspiraciones, no porque él se lo mereciera, sino porque consideré que ellos tenían derecho a la oportunidad de explorar esa faceta de su historia. Buscaba que pudieran hacerle las preguntas que quisieran y formarse sus propias ideas al respecto. Esa noche, tras la partida de Roberto, quien se fue prometiendo volver pronto, una promesa que, como era costumbre, no cumpliría, Miguel se acercó a mí mientras cerrábamos el restaurante. Con voz seria me dijo: «Mamá, hoy entendí algo muy importante. Todo lo que somos y tenemos es gracias a ti. No a él, que enviaba dinero esporádicamente, sino a ti, que estuviste aquí, trabajando por nosotros, día tras día». Sus palabras me humedecieron los ojos, no por buscar su aprobación, sino porque confirmaban que había logrado compartir con ellos la lección fundamental que yo misma había descubierto, que el valor genuino de una persona reside no en quienes están a su lado o la dejan, sino en su perseverancia para reconstruirse y crear algo bello, incluso después del sufrimiento más intenso. Y esa, más que el éxito del restaurante, más que su formación académica, era el legado que les dejaría. La convicción de que las promesas incumplidas, los amores perdidos, los sueños rotos, no marcan el final, sino, a veces, el inicio de una historia aún más apasionante, una historia verdaderamente nuestra. Hoy, mientras les cuento esto a mis 78 años, con mis nietos presentes, quienes apenas conciben que su abuela alguna vez vendió tamales en la calle para poder subsistir, siento una profunda gratitud por cada instante de mi vida, incluyendo los más difíciles, porque fueron precisamente esas experiencias las que me obligaron a encontrar una fuerza interior que desconocía, una capacidad de amar y perseverar que ha sido el sello distintivo de mi existencia,
más que cualquier adversidad. Y si hay algo que quiero compartir con ustedes, algo que anhelo que recuerden cuando ya no esté aquí, es esto: el sufrimiento puede ser el mejor maestro si estamos dispuestos a aprender de él, no para volvernos insensibles ni amargados, sino para descubrir que somos infinitamente más fuertes, capaces y valiosos de lo que alguna vez creímos. Gracias a todos por acompañarme hasta el final de mi historia. Me emociona profundamente poder compartir con ustedes estas experiencias que han moldeado mi vida. Si disfrutaron de la historia que acaban de escuchar, les agradecería mucho que le dieran un me gusta a este vídeo y se suscribieran a mi canal para recibir más relatos como este. Sus comentarios y su apoyo me son de gran valor. Espero que esta historia les haya transmitido una pequeña lección sobre la resiliencia y la fuerza interior que todos poseemos, incluso en las situaciones más adversas. Me despido hasta la próxima, deseándoles lo mejor y que Dios los bendiga.